tanto ponentes como participantes que estéis aquí hoy en esta última jornada del primer Congreso Internacional de Experiencias Educativas STEAM, que después de 4 días, pues que estéis aquí un sábado es todavía más de agradecer. Pues nada, las sesiones de hoy comienzan con Juan Hilario Ortiz, que he visto que estaba por ahí ya. Sí, buenos días, Vanessa. Juan Hilario, buenos días. Pues nada, cuando quieras, puedes compartir la pantalla si necesitas. Sí. Tienes más o menos 10 minutos, ¿vale? Porque así ya no nos retrasamos mucho. Cuando falten 2 para cumplir el tiempo, te aviso, ¿de acuerdo? Bien, gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, Vale. Bueno, voy a empezar. Vamos un poco, el tiempo es adelante, limitado y vamos adelante. a directamente. Bueno, lo primero, felicitar a la organización de este congreso, porque resulta muy interesante estas experiencias de aprendizaje y también me parece, os agradezco la invitación y la aceptación de esta comunicación e intentaré ser lo más breve posible, pero quiero empezar presentando el proyecto que os voy a presentar, que es videojuegos como herramienta de aprendizaje en el desarrollo de programas de rehabilitación. Esto es un proyecto desarrollado por Juan Hilario, que soy yo, por una compañera, Ana María Lara, Monserrat Santamaría, Elvia Hernando y Rafael Protos. Somos terapeutas ocupacionales e ingenieros. Recalco esto para que veáis la importancia del trabajo multidisciplinar, que es una de las bases de este proyecto. Hilario, ¿estás silenciado? Ahora, Ahora. vale, gracias. No sé qué ha pasado. Bien, como ya sabéis, las tecnologías de la informática y comunicación están cada vez más presentes a lo largo de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en la educación y, por supuesto, en la salud. Y dentro de la salud, en la rehabilitación. Fruto de este desarrollo constante de las TICs, se han desarrollado los videojuegos en rehabilitación. Los videojuegos han demostrado un potencial terapéutico en diferentes patologías, dadas sus características. Cuando hablamos de videojuegos siempre vemos motivación. Un videojuego siempre nos motiva para jugar. Un videojuego se ha demostrado que facilita la adherencia al tratamiento, facilita que los usuarios con discapacidad realicen ese programa de rehabilitación. Se ha demostrado también que favorece la neuroplasticidad, la capacidad del cambio que tiene nuestro cerebro para recuperarnos ante futuras lesiones, ante lesiones y ante también nuestro aprendizaje. También han demostrado que aumentan el número de repeticiones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un paciente está jugando a un determinado videojuego, hace unos 30 grados, 30 movilizaciones de hombro, que si lo ponemos en un gimnasio, pues igual esas 30 repeticiones es más laborioso y menos motivante que un videojuego. Y también porque potencia la generalización. Los videojuegos potencian la generalización, quiere decir que pues, si estamos trabajando, por ejemplo, jugar a los bolos en un videojuego, cuando el usuario vaya a jugar a los bolos real, en la vida real, va a tener más capacidades. Eso es la posibilidad de generalización. Juan, ¿te has vuelto a silenciar? Sí, me está fallando el micrófono, no sé qué me está pasando. Bueno, Ahora, bien. sí, me está fallando el micrófono. Bien, como iba diciendo, los videojuegos, para plantear un programa de videojuegos requiere un trabajo multidisciplinar, interprofesional, con diferentes profesionales de la salud, profesionales de la salud como ocupacionales y profesionales de ingeniería de la información, que son parte de todo el equipo que trabaja en el diseño de videojuegos. Bien, este proyecto se centra sobre todo en estudiantes del grado de terapia ocupacional y grado de ingeniería de la información, de la informática. Se pretende con este trabajo, se ha fomentado la unión entre
discapacidad y videojuegos. Y lo que queremos es que los usuarios con discapacidad puedan utilizar videojuegos de forma terapéutica, con diferentes motivos que ahora voy a pasar a explicar. Pero antes, los videojuegos permiten a los estudiantes trabajar capacidades de trabajo, resolución de problemas, toma de decisiones, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo y capacidad de aprender de nuevas situaciones. Eso con respecto a los estudiantes. Si nos centramos en los usuarios con discapacidad, en los pacientes, lo que pretendemos es familiarizar a los usuarios sobre los beneficios de los videojuegos. Aunque cada vez vemos más videojuegos, en el aspecto de salud cada vez hay menos desarrollo de los videojuegos de rehabilitación. Entonces lo que pretendemos con este programa es, por un lado, la parte de alumnos que ya he mencionado y por otra parte la parte de usuarios con discapacidad, pretendemos que conozcan los beneficios de los videojuegos. También que experimente con esos videojuegos, porque muchas veces los usuarios con discapacidad tienen problemas para el ocio. Muchos usuarios con discapacidad no tienen un espacio de ocio, de esparcimiento, se dedican a la familia, se dedican a la rehabilitación, pero no tienen un espacio limitado de juego. Entonces pretendemos con los videojuegos que lo tengan. También favorece el conocimiento de sus capacidades y limitaciones a través de diferentes videojuegos. Lo que planteamos es unas olimpiadas favoreciendo el uso de los videojuegos a usuarios con discapacidad y que lo desarrollen los estudiantes de terapia y de informática. Para esto los alumnos tienen que determinar las características de los usuarios, tienen que determinar los requisitos de cada videoconsola que hemos utilizado, la Wii, la Xbox y la Switch, tienen unas características que los alumnos tienen que conocer para poder llevar a cabo estas olimpiadas. Y también tienen unas características de espacio. Necesitan una serie de espacio, una serie de limitaciones para poder jugar. Por ejemplo, la videoconsola Wii no necesita internet, no necesita mucha logística y muy poco espacio. Sin embargo, la consola Xbox One necesita conexión a internet, necesita un espacio mínimo entre la consola y el jugador de 3 metros, y la consola Switch no necesita tampoco no necesita internet, no necesita tampoco espacio. Entonces, esa disponibilidad de conocer tanto los videojuegos, las videoconsolas y los espacios y los requisitos de cada videoconsola es lo que pretendemos. Se han utilizado de los juegos Xbox One, en los juegos de deportes, sobre todo, bolos, jugar al tenis, puntería. También tenemos el pulpo, cortar frutas. Respecto a la consola Switch, se han empleado el Wii Fit Read y el Undo Switch. Bien, hemos desarrollado dos programas. El primer programa fue una edición presencial en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, donde se citó a usuarios de diferentes organizaciones para un día jugar a diferentes videoconsolas durante 4 horas. Los alumnos programaron toda esta sesión de 4 horas haciendo una rueda que cada paciente iba por las diferentes consolas y videojuegos para saber el potencial terapéutico y para que se familiaricen. Otra segunda edición fue a través de juegos online. Fuimos en unas olimpiadas online debido a restricciones del COVID, los hicimos online. Lo que hicimos fue que los alumnos diseñasen una serie de sesiones de videojuegos una vez por semana de 1 hora de duración para que los pacientes puedan llevar a cabo estos videoconsolas, estos videojuegos. Los alumnos se encargaron ellos de trasladar las videoconsolas a los domicilios de cada usuario para que ellos puedan jugar, porque lógicamente no tenían esas consolas en sus casas. Entonces hizo toda una programación muy exhaustiva y muy compleja para que cada usuario tuviese una consola durante una sesión. 2 minutos, Juan Hilario. Sí, en total han participado unos 30 usuarios con discapacidad física e intelectual de las asociaciones de COCENFE Castilla y León, Adalid, Asociación Estela y Aspal. Y han participado un total de 32 alumnos. Los usuarios destacaron sobre todo, hicimos al final un cuestionario de validación, y los usuarios destacaron sobre todo la facilidad del manejo de estas videoconsolas y también estaban satisfechos con haber jugado, porque así conocían sus capacidades. Estos que son objetivos muy importantes, ya que es lo que pretendíamos, que los usuarios se familiaricen con las herramientas y que conozcan su cuerpo.
Con respecto a los alumnos del grado de terapia ocupacional, vieron la importancia de desarrollar programas específicos de videojuegos y ellos plantearon que era una buena alternativa implantar programas de rehabilitación basados en videojuegos en su profesión. A los estudiantes de ingeniería detallaron que era una experiencia muy importante conocer el mundo de discapacidad, porque no conocían tan al detalle el mundo de discapacidad, y también vieron que los videojuegos no solo servían para jugar, sino también servían de forma terapéutica. Destacar que todos los alumnos relataban la importancia del trabajo en equipo. Y he ido rápido, espero que se me haya entendido. Muchas gracias. Cualquier duda y pregunta sobre este programa y sobre su desarrollo, que lo estamos llevando a cabo constantemente, tenéis mi correo electrónico que está ahí. Y gracias. Muchas gracias, Juan Hilario. Cualquier duda se la podéis plantear también en el chat. Juan Hilario la puede responder por ahí. Muy interesante la experiencia, Juan Hilario. Muchas gracias por Gracias. esa investigación. A continuación seguimos con Nerea Rodríguez, que también está por ahí. Sí, estoy aquí. Hola. Hola, Nerea. Pues nada, Vale, preparada pues con el storytelling. ¿Nos puedes compartir la pantalla si quieres? sí. Vale, a ver si me veis. ¿La veis por ahí? Sí, Vale, bien. perfecto. Pues vale, pues venga, vamos allá. Yo voy a contaros la ayuda que nos puede dar el storytelling y el STEAM como herramienta para trabajar los objetivos de desarrollo sostenibles en la etapa de educación primaria. Me han ayudado en el proyecto María Díez y Miguel Ángel y es un proyecto confinanciado por la FECIT, ¿vale? Entonces, nada, estas son las partes que voy a tener en cuenta: el alumnado al que va dirigido, los materiales, el desarrollo, la presentación y el storytelling, y el experimento y un producto final que haremos usando esto. Es importante trabajar los objetivos de desarrollo sostenibles en la etapa de educación primaria porque vamos a concienciar de un buen trato al planeta ahora y en un futuro. Entonces, el enfoque STEAM puede ser una pieza clave que nos va a ayudar a crear un aprendizaje significativo. En este caso vamos a trabajar con la ciencia, las artes y el proceso de ingeniería. El storytelling, además, es un hilo conductor impresionante y nos ayuda a introducir un tópico, nos ayuda a ir tirando del hilo y nos ayuda a plantear situaciones problema a las que debemos buscar soluciones. Esta propuesta se puede implantar en cualquier curso de educación primaria y necesitaremos, para este caso, el libro del último árbol de María Quintana y Silvia Álvarez. Es un álbum ilustrado muy bonito, un papel continuo para nuestro mural final, bueno, lápices de colores, folios y demás material, agua, 3 maceteros para el experimento, uno con tierra, otro con rastrojos y uno con tierra y vegetación. Y para nuestro regalo de participación usaremos semillas y arcillas. El tiempo está pensada para alrededor de 2 horas, que no tienen por qué ser seguidas. Las actividades pueden ser espaciadas y podemos hacer pausas entre ellas. Lo que haremos para presentar nuestro problema será usar la técnica del storytelling. En este caso, hemos escogido este libro y podemos introducir el tópico con preguntas, hablando con el alumnado del estilo: ¿os imagináis la vida sin árboles? ¿Creéis que los árboles se pueden ir? En este libro lo que ocurre es que los árboles se empiezan a marchar y el árbol de Goran está arrancando sus raíces y se va, porque prefiere irse por sus propios pies, por así decirlo, antes de que lo talen o lo reduzcan a cenizas. Después de hablar con los niños y después de leer el libro, ya tenemos nuestra situación problema, que es que se nos van los árboles. Entonces podemos continuar dibujando un bosque ideal. En este caso tenemos dibujos de bosques ideales del alumnado. Una vez tenemos el bosque ideal, hemos leído el libro, hemos encontrado nuestra situación problema, empezamos a lanzar hipótesis. ¿Qué pasa si nos quedamos sin vegetación? Y ahí viene la parte experimental.
Para descubrir la desertificación haremos este experimento. Tenemos 3 tipos de tierra: tierra con vegetación, tierra con rastrojos y solamente tierra. Al echarle agua como si fuese un diluvio, vemos que en uno de ellos arrastra muchísima tierra, en el otro arrastra menos y en el último, en el que ya tenemos vegetación, casi no arrastra tierra. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos sin vegetación? ¿Qué pasa si los árboles se van? Aparte de que igual no podemos respirar o no tenemos animales. Y teniendo en cuenta todo esto, marcaremos en nuestro calendario un día importante, que es el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía, es el 17 de junio, y con los dibujos que hemos hecho antes y las ideas que hemos recogido, haremos un mural final, que puede ser cómo es nuestro bosque ideal y qué debemos hacer para cuidar los bosques. Así todos aportaremos nuestro granito de arena y estas ideas se quedarán plasmadas siempre en nuestra clase. Y como regalo de participación hemos pensado unas bombas de arcilla con semillas para que los niños se los puedan llevar a su casa y se sientan como el protagonista del libro, que era Goran, que para evitar que se fuese su árbol de casa, lo que hizo fue empezar a plantar con sus amigos árboles, plantas, para que el árbol no se marchase. Y con esto está todo. Muchas gracias por vuestra atención y si necesitáis algo, está ahí a vuestra disposición. Muchas gracias, Nerea. Muy interesante la propuesta. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, continuamos con Gloria Moreno, que también he visto que estaba por ahí. Buenos días. Buenos días, Gloria. Hola a todos y a todas. Vamos a compartir la presentación. Perfecto. Tienes 10 minutitos, ¿vale? Más o menos. Cuando vaya a cumplirse el tiempo te voy diciendo. Vale. ¿Se ve la presentación, perdona? Se ve tu pantalla, pero no sale la presentación. Ahora. Maximízalo si quieres para que lo veamos mejor. Sí. Vale, pues un poquito más si quieres, unos 13 minutos, ¿vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar me presento, soy Gloria Moreno Fontivero, profesora del Instituto de Educación Secundaria de Benalmádena, aquí en Málaga. Estoy aquí junto a mis compañeros Pedro, Hortensia, Javi, Alicia. Somos profesores de distintas áreas científica tecnológica, área artística, y también tenemos la orientadora Hortensia. Nosotros hemos trabajado de forma interdisciplinar para desarrollar una propuesta didáctica que hemos titulado Aparcando estereotipos. Y ahora mi compañero Pedro va a explicar en qué consiste esta propuesta didáctica. Hola, buenos días. Nuestra situación de aprendizaje efectivamente se denominó Aparcando estereotipos y su actividad final y principal fue el diseño y construcción de un aparcamiento de coches automatizados. Para el desarrollo de la propuesta nos basamos en el esquema modelo desarrollado por los doctores investigadores de la Universidad de Málaga, los señores Blanco, Franco y España, los cuales desarrollan un esquema en el que el proceso de enseñanza lo enfoca dentro del contexto de la vida diaria del alumnado, secuenciado en diferentes etapas. En la primera etapa, las primeras etapas, se elige la temática y se le plantea al alumnado una serie de cuestiones relevantes para ellos, para posteriormente poder fijar los objetivos que queremos alcanzar, así como los conocimientos que queremos desarrollar. Posteriormente, llevamos la implementación de la propuesta al aula para finalmente realizar una evaluación y valoración de todo el proceso. La problemática real que hemos elegido para el alumnado ha sido el diseño de un aparcamiento que tenga el control de ocupación. A lo largo de todo el proceso también se ha abordado diferentes estereotipos sexistas que están dentro del ámbito del automóvil.
La elección de esta temática del parking es porque está muy relacionada con la vida real del alumnado. En cualquier momento ellos han ido a cualquier centro comercial y encuentran el parking que controla la ocupación que tienen dentro y despierta cierto interés. Además, esta temática también nos basamos en su lección en la tesis doctoral de nuestra compañera Gloria Moreno, en la cual corroboró que el mundo del automóvil atrae por igual tanto a chicas como a chicos. De hecho, cuando realizamos nuestra primera actividad de iniciación y motivación de nuestra situación de aprendizaje, comprobamos que durante el debate que se planteó entre el alumnado, pues demostraron conocimientos previos y un interés tanto chicas como chicos, y en un porcentaje muy elevado. Nuestra propuesta se implementó en los cursos de segundo y tercero de la ESO, en la materia de computación y robótica el año pasado. Y como podéis ver en el vídeo, esta es una maqueta desarrollada íntegramente por un grupo de chicas, en el cual la apertura y cierre de la barrera del parking se realiza a través de sensores infrarrojos, mientras que la ocupación de los estacionamientos se realiza por sensores LDR y luces LED. Respecto a los objetivos didácticos para el desarrollo de la competencia científico-tecnológica, nos basamos en la construcción de una maqueta a través del proceso tecnológico que se trabaja en la materia de tecnología, pero previamente, para poder llegar a realizar esta maqueta, se plantearon una serie de actividades en las que el alumno tenía que afrontar una serie de retos que iban aumentando en dificultad, utilizando la placa controladora de Arduino y programándolo a través de su IDE por medio del lenguaje de programación C++. En este momento, hasta ahora, Pedro, mi compañero, ha explicado muy bien que nos hemos centrado en el desarrollo de las competencias científicas, pero sabemos que para el desarrollo integral del alumnado es necesario el desarrollo de otro tipo de competencias. Nosotros nos hemos centrado principalmente en el desarrollo de la competencia social y cívica. ¿Cómo lo hemos hecho? Intentando despertar la curiosidad de chicos y chicas por el ámbito STEM. También hemos intentado, y lo hemos hecho, que reflexionen y que tomen conciencia de que existe estereotipo de género en el ámbito STEM. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues utilizando diferentes estrategias. La OECD, en un estudio de 2015, nos indica que hay una menor cantidad de alumnas que eligen las carreras técnicas. Además, el Instituto Nacional de Estadística eso lo corrobora con datos objetivos. Hay menos presencia de mujer en las carreras técnicas. Nosotros, desde el aula, tenemos que hacer algo y eso es lo que hemos intentado con nuestra propuesta didáctica. Hemos intentado que las alumnas despierten su interés y que reconozcan que hay un problema. ¿Cómo lo hemos hecho? Según la OECD, es importante que los alumnas tengan referentes femeninos. Hemos utilizado esos referentes, por ejemplo, la doctora Silvana Tapia ha dado una charla de microbiología, además también con lectura de un artículo de opinión de una ingeniera, donde expresa su experiencia como ingeniera. Y yo misma también he sido un referente también para ellos, contando mi experiencia como profesora, como docente y contándole mi experiencia tanto como docente como a nivel profesional. El estudio de la OCDE también indica que no solo son referentes, también es muy importante que las niñas tengan confianza en sí mismas, porque se ha demostrado y corrobora este estudio que las niñas no confían en sus habilidades respecto a las matemáticas y a las tecnologías. Piensan que los niños tienen mejores habilidades y eso lo hemos intentado erradicar con nuestra propuesta didáctica. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Hemos intentado activar las emociones. Y activando las emociones se demuestra que se activa el aprendizaje mediante el refuerzo positivo. Es muy importante que los chicos reconozcan que si hay niñas que se les da bien, que trabajan bien en robótica, tomen el liderazgo. Es importante que los chicos reconozcan e interioricen de que se pueden trabajar de igual a igual entre chicas y chicos, siempre desde el diálogo, utilizando un lenguaje adecuado. Con esta propuesta didáctica, cuando terminamos de desarrollarla y ponerla en práctica, nos dimos cuenta que se desarrolló un aprendizaje significativo y relevante y que era muy importante darlo a conocer al resto de la comunidad educativa. Por eso, cuando salió el premio Alianza STEAM por el talento femenino, presentamos nuestra propuesta didáctica y nos dieron el primer premio en la categoría de educación secundaria y bachillerato. Fuimos a Castellón, recogimos el premio, ahí veis una imagen que estamos con la ministra de Educación y la ministra de Ciencia. Ahí en esa foto aparecen alumnos que representan a todo
el alumnado de robótica donde impartimos nuestra propuesta didáctica. En un premio, hemos ganado con este premio dinero. Es muy importante, estamos muy orgullosos, 5.000 euros para el instituto. Estamos muy contentos, pero nosotros, como profesorado, para nosotros es muy importante los resultados. Ese es nuestro premio real. ¿Y cuáles han sido estos resultados con esta propuesta didáctica que hemos desarrollado? Pues hemos corroborado que hemos desarrollado un aprendizaje activo y sobre todo inclusivo en las chicas. Tanto es así que ha aumentado el número de chicas este año en computación robótica en tercero de la ESO. Además, a nivel de centro se ha fomentado el trabajo interdisciplinar. Hacemos muchísimas actividades en relación con la igualdad de género en distintas áreas. Y, por otra parte, cuando terminó nuestra propuesta didáctica, algunas alumnas, concretamente 3, participaron en el Campus Tech Chica de la Universidad de Málaga de Informática. Esas 3 alumnas representan el 10% de las chicas de ese curso de verano. Es un curso cuyo objetivo es fomentar las vocaciones técnicas en las chicas. Y para ellas, ¿qué ha supuesto esta propuesta didáctica y trabajar en este campus de la universidad? Pues para ellas ha supuesto una enorme y recomendadísima experiencia para otras chicas especialmente. Le ha despertado su interés y sobre todo, y lo más importante, es que le indican a otras niñas que no tengan miedo, que tengan confianza, y eso son palabras de ellas. Ahora ellas son las referentes, es muy importante, ya hemos dejado al lado los referentes adultos, ahora son ellas las referentes, la inspiración para otras niñas y niños. Tanto es así que al inicio de este curso le propusimos a nuestro alumnado que trabajara y participaran en la Cátedra de la Mar, que es otra iniciativa de la universidad, en este caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es el mismo que el campus, es fomentar las vocaciones de tecnología en niñas y jóvenes. En este caso, las 9 niños que se presentaron fueron aceptados y actualmente están trabajando en esta cátedra. Concretamente son 7 chicas y 2 chicos. Esta iniciativa de la universidad es muy importante para despertar su interés y para despertar sus vocaciones tecnológicas y de robótica. Con esto, en este punto, podemos decir que esta propuesta didáctica ha supuesto un impacto real, tanto en chicos como en chicas, para despertar su interés en este ámbito, en el ámbito STEAM, tan importante actualmente. Y ahora va a pasar a hablar mi compañera y a explicar el proyecto Barbie, que surgió a partir de esta propuesta didáctica, porque nos pareció muy interesante seguir trabajando en esta línea de trabajo de igualdad de género. Ahora mi compañera Alicia lo va a explicar el proyecto Barbie. Hola, buenos días. Alicia, 4 minutos, ¿vale? Sí. Una de las maquetas de mejor calidad estaba decorada con motivos de la Barbie. Y eso nos llamó mucho la atención porque es saludable ese canon de belleza, es biológicamente posible ese cuerpo. Por eso al inicio del curso nos planteamos construir una Barbie a escala real. En las clases de matemáticas, con el grupo de diversificación curricular, intentamos calcular qué medidas tendría una mujer cuya estatura media fuera la media que midiera la media igual que la media de la mujer en España y tuviera su cuerpo fuera proporcional de la Barbie. Mi compañera ha hablado de la importancia del área científica en un proyecto STEAM que todos conocemos, pero a mí me gustaría recalcar el poder que puede tener el área artística dentro de un proyecto de esta índole. Las artes dentro de un proyecto STEAM deben ir mucho más allá de las manualidades, porque no es este el objetivo de la enseñanza artística en el aula, y la materia de educación plástica, visual y audiovisual está enfocada al desarrollo del alumnado para ver y entender el arte y sobre todo para utilizarlo como una herramienta de comunicación suficientemente poderosa capaz de cambiar el pensamiento tanto propio como ajeno. Por lo tanto, mi materia retoma el planteamiento teórico llevado a cabo por Alicia en el área científico-tecnológica para materializar el proyecto. El alumnado, con ella, ya ha entendido a través del trabajo de las proporciones la imposibilidad de las medidas de una Barbie real, pero en el momento en el que se hace tangible y se construye un volumen que es perceptible, genera un mayor impacto y además se transmite el mensaje de una manera más evidente y masiva, ya que gran parte de la comunidad educativa que está ajena a nuestro proyecto
puede apreciar la escultura terminada y de este modo se generan pues, nuevas preguntas, nuevas interpretaciones y la necesidad en el alumnado de sacar sus propias conclusiones, a través de lo cual trabajamos el espíritu crítico y sobre todo lo que más nos importa, su sensibilidad hacia el entorno en el que viven. Es el mismo grupo de diversificación con el que Alicia ha trabajado el que ha construido esta escultura y aplicando esas proporciones que ya han averiguado con ella. Por lo tanto, además, han llevado a cabo todo el proceso creativo, desde el inicio del planteamiento del proyecto hasta la materialización del mismo. Por lo tanto, en el proyecto STEAM, el área de dibujo o de plástica ayuda a confirmar esa hipótesis que Alicia planteaba de la posibilidad de crear una Barbie de tamaño real. Y con esto comprobamos que es imposible que una mujer con las medidas que esta muñeca propone pueda siquiera sostenerse en pie. Una vez que hemos ya, para acabar la escultura, decidimos, en lugar de continuar con lo que hubiera sido lógico y utilizar los colores propios de Barbie como el rosa o los accesorios y algo así más propio de la muñeca, decidimos cubrir todo su cuerpo con imágenes de pinturas de distintas etapas de la historia del arte que representaban cuerpos femeninos hoy en día no normativos, para generar un mayor contraste visual, sobre todo por el cuerpo en el que se encuentran, y reforzar nuestro discurso y abrazar también la diversidad que nos rodea. Y ahora doy paso a mi compañera orientadora Hortensia. Buenos días, voy a ir en tiempo. El trabajo realizado por Alicia y por Javi pues han convertido un producto final, pero además se ha realizado un trabajo para fomentar las competencias personales y sociales. Y es ahí donde entro como orientadora y como coordinadora del plan de igualdad. Como orientadora pues trabajo el autoconcepto, los referentes, la orientación académica vocacional. Y recogemos de la tesis de Gloria la idea de Osorio en 2002 que nos recordaba que trabajamos en el futuro papel como ciudadanos. Y como coordinadora del plan de igualdad, pues también trabajamos para cuidar las perspectivas de género y la igualdad de oportunidades. También en la tesis de Gloria, pues recoge que Manasero y Vázquez Alonso en el 2003 nos dice que es importante la concienciación ardua pero necesaria y, por supuesto, programada y rigurosa. El concepto de belleza pues es subjetivo, porque ¿qué es belleza? ¿Hay consenso en el concepto de belleza? En un estudio en el que ha participado la doctora Castellano, nos dice que cuando observamos algo bello, se desarrolla un proceso que llega a estructuras profundas a nivel cerebral y después pasa a estructuras más superficiales. Ante la belleza, el cerebro responde con más fuerza. Hay más neuronas generando electricidad a la vez, a diferentes ritmos. Más sincronización neuronal es el primer paso para procesar la información. ¿Es bella la Barbie? Es por ello que utilizamos otros cánones de belleza para educar la mirada y mostrar otros conceptos de belleza, como la Gioconda de Da Vinci, sin apenas cejas, sin labios prominentes, o como las Tres Gracias de Rubens, que nos habla de otros cuerpos. Os hemos presentado el trabajo de 2 cursos. Se ha realizado partiendo de los intereses del alumnado, un aparcamiento para coches con sensores y se ha finalizado con la elaboración de la Barbie. Como conclusión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ante un problema social, como es la brecha de género, la formación STEAM, ¿qué es lo que estamos buscando? Soluciones. Y esas soluciones, ¿cómo vienen? Por el trabajo del profesorado en el aula, pero tenemos que llegar a la raíz social. Y para llegar a la raíz social, esto se convierte en un trabajo de tiempo y de perspectiva. Sinceramente, ¿solo el profesorado puede conseguir esto? No. Necesitamos, además de los centros educativos, a las universidades, a las familias, a las empresas, a las instituciones y, por supuesto, necesitamos de foros como este, el primer Congreso Internacional, para que nos dejéis seguir sembrando y difundiendo este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad es que se ha visto ahí que el trabajo es tremendo, que habéis trabajado en equipo, que está muy bien y el resultado pues es espectacular. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Continuamos con Emilia López Iñesta, que nos va a hablar de alfabetización mediática. Por ahí, muy bien. Hola, buenos Hola, días. puedes compartir la pantalla si quieres. Sí, perfecto. A ver, perdón, los nervios del directo. Estoy aquí. Tranquila. A ver.
Compartir. A ver, ¿me echáis una mano? Quiero compartir. ¿Te salen los puntitos eso, compartir pantalla? Tengo una flechita de compartir contenido. Sí, Y ahora quiero es la cargar flechita. la flechita. Vale, pantalla, perdón. Vale. Disculpad. Ya se ve. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa, por, por la introducción. Mi nombre es Emilia López Iñesta, soy profesora de la Universidad de Valencia y os voy a exponer pues unas breves líneas de un proyecto de innovación docente que hemos diseñado para combatir las noticias falsas y mejorar la alfabetización mediática e informacional. Los autores, como veis, somos un montón porque se trata de un proyecto de innovación docente de un grupo consolidado, como os voy a contar a continuación, y por eso pues veis que somos tantos. En principio, pues somos profesorado de la Universidad de Valencia en general y contamos también con Miguel Ángel Queiruga de la Universidad de Burgos y otros compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid o incluso de universidades mexicanas. El índice que voy a seguir es un poco la presentación de este grupo de innovación docente, luego hablaremos del proyecto que hemos llamado Rumore, os presentaré las actividades que se han diseñado y os daré una breve pincelada de los resultados que tenemos hasta ahora. ¿Vale? Entonces, en esta presentación, pues comentaros que somos un grupo de innovación docente consolidado y hasta ahora hemos tenido 3 proyectos de innovación relacionados con el área de la analítica de datos en educación, que trata de aprovechar los datos que se generan de la interacción de estudiantado y docentes con sistemas de aprendizaje humano-computador. Entonces, pues desde el año 2019 pues hemos estado involucrados con este tipo de proyectos. Y este año pues nos decidimos a dar un paso más, preocupados un poco por el tema de la creencia total ante noticias que, que no deberían de creerse, pues nos planteamos este proyecto que denominamos Rumore, Fake News como recurso para trabajar la competencia digital y el pensamiento crítico del alumnado universitario. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es enseñaros la motivación de este proyecto de innovación docente y los resultados de un pequeño estudio piloto realizado con estudiantado del grado de maestra y maestro en educación primaria. Vale, el proyecto Rumore. La motivación. Pues muchas de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales necesitan que la sociedad disponga de habilidades relacionadas con la comprensión de datos y el pensamiento crítico. En este sentido, creemos que la competencia digital pues, incluye aspectos sobre el acceso a la información que es muy abundante en la actualidad y, por tanto, es esencial tener una correcta alfabetización digital y una capacidad entrenada de pensamiento crítico. Por ello, pues ya sabemos que necesitamos tener una alfabetización mediática informacional para la sociedad del siglo XXI y que se debe de integrar con las destrezas básicas para manejar tecnología. Y entonces se nos ocurrió pues, que las noticias falsas eran un material educativo ideal con el que trabajar fuera y dentro del aula. Los participantes pues, son un alumnado universitario que está realizando los estudios que conducen a la obtención del título de maestra y maestro en educación primaria, como se comentaba antes, y dada la temática del proyecto y también un poco los integrantes del grupo de innovación, pues pensamos que se puede utilizar con alumnado de otras carreras universitarias como ingenierías, incluso otros niveles educativos. Entonces, pues os voy a comentar las actividades que hemos diseñado.
Para un poco conocer qué sabía el alumno sobre noticias falsas, la detección y la percepción que tenía el alumnado sobre el grado de competencias de pensamiento crítico y digital que tenían adquiridas y además conocer un poco los canales que utilizaban para informarse, lo primero que hicimos fue hacer una pequeña encuesta para, bueno, pues para saber qué pasaba con esto, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto aquí algunas de las preguntas incluidas, hay más, pero bueno, por tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, les preguntábamos si conocían el concepto de noticia falsa, si se habían creído alguna noticia falsa alguna vez, si al recibir una noticia comprobaban si mediante algún método si era cierta la información, si le daban importancia a la fuente de la que recibían las noticias y luego les preguntábamos si consideraban que tenían pues, una competencia de pensamiento crítico desarrollada para diferenciar entre noticias reales y falsas. Por otro lado, les decíamos que si tuvieran que comprobar una información, ¿qué medio utilizarían? Por ejemplo, un buscador de Internet, una herramienta para verificar noticias, redes sociales o aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp. Aquí no lo he puesto, pero bueno, también incluíamos preguntas relacionadas sobre la contribución, su propia contribución a difundir bulos o si en alguna ocasión pues estas noticias que se habían creído, bueno, pues habían enviado, pues por ejemplo, mensajes de WhatsApp con este tipo de información, por ejemplo, en la pandemia. Una vez teníamos un poco de idea sobre esta información de esta pequeña encuesta, pues nos propusimos diseñar actividades para trabajar aspectos de la competencia digital relacionadas con el pensamiento crítico y la exposición ante noticias de Internet, también actividades para buscar información contrastada y verificar si las noticias pues, son verdaderas o no, y argumentar opiniones basadas en información contrastada de fuentes fiables. Bueno, entre las actividades que hemos diseñado, aquí veis un cuadro resumen y también la organización de la actividad, si era pues, un debate en pequeños grupos que requería de una puesta en común o si era una reflexión individual para luego poner en común con todo el alumnado. O bueno, eran trabajos en parejas. Y bueno, como veis, pues tenemos una actividad en la que queríamos ver qué se entendía por información falsa o desinformación, ver esas diferentes definiciones, unas actividades relacionadas con la preocupación ante la veracidad de las noticias en Internet, ver cómo reaccionaban ellos ante la exposición de información falsa y luego pues buscar cómo contrastar las noticias falsas o bulos. Bueno, en esta primera actividad, pues lo que hacíamos era buscar la definición que tenían que ver con desinformación, infodemia o sobreinformación o lo que se considera una noticia falsa. Y luego, por ejemplo, se utilizaba el buscador de Google, el comprobador de noticias, además de otras páginas web como la página de Maldita o otros elementos. Bueno, como resultados, los resultados de este proyecto de innovación que está en marcha son pues, algunas actividades que se han diseñado y luego además, bueno, pues podemos comentaros de esta pequeña encuesta, este estudio piloto, pues que veíamos que el estudiantado en general no utiliza métodos para comprobar la información recibida. Y en general tampoco da importancia a los remitentes y fuentes de las que obtienen los contenidos, sino que muchas veces aquella info o aquellas imágenes que les llegan por WhatsApp son redirigidas un poco sin pensar si estamos contribuyendo a la difusión pues, de propaganda o de bulos. Por otro lado, pues indicar que el alumnado conoce que es una noticia falsa, pero no sabe diferenciar con exactitud noticias reales de noticias falsas y admite haber propagado bulos y desinformación. Y bueno, estos serían un poco los resultados pues, que tenemos hasta ahora. También un poco indicar que pensamos que este proyecto sigue pues, algunas de las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también las directrices del Consejo de Europa y por eso pensamos que también puede servir en otros países y, como decíamos antes, en otros niveles educativos. Cualquier duda, pues nos podéis contactar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilia, por acercarnos también este proyecto de innovación tan necesario. Muchas gracias. Pasamos a continuación con María Sanz, que creo que está por ahí ya preparada. María. Sí. Pues nada, cuando quieras puedes compartir eso, pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Se ve. Vale. Cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días, bien, mi nombre es María Teresa Sanz y trabajo en el Departamento de Didáctica de la Matemática en la Facultad de Magisterio en la Universidad de Valencia, y junto a compañeros de la Facultad de Informática, Francisco Grimaldo, Daniel García o la Emilia López, que has puesto anteriormente, que está en mi departamento, además de gente de la Universidad Autónoma de Madrid, como Ariadna Gómez Escobar, o gente de la Universidad de Guadalajara, como Carlos Valenzuela, y gente de la Universidad Veracruzana, Alejandro Guerra y Nicandro Cruz. Estamos trabajando en un proyecto en el que tratamos la resolución de problemas empleando estrategias de lectura y representaciones gráficas, en particular lo que se llama tree representation o los diagramas de árbol o grafos tipo árbol. Entonces, en lo que os vamos a presentar ahora, vamos a seguir una estructura de una breve introducción, el objetivo marcado en este trabajo que os presentamos en particular, la metodología seguida, resultados y unas pequeñas conclusiones, así como las referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación. Bien, pues lo que es la resolución de problemas, sabemos que es un objetivo prioritario a nivel internacional que resulta transversal a todas las áreas de STEM, en particular en nuestras leyes educativas. En la parte de matemáticas se lidera como el pilar fundamental y lo traslada al resto de asignaturas como hemos dicho, ¿no? Un objetivo prioritario y necesario para la resolución de cualquier asignatura de nuestro currículo. También es sabido que Polia nos indica que para resolver problemas con éxito debemos de seguir unas ciertas fases, superar unas ciertas fases. Entre ellas, o las primeras, son leer, reflexionar y la planificación de estrategias para después poder resolver con éxito. Y es en ellas donde centramos nuestra investigación. Sabemos también que existe una correlación positiva entre lo que es la resolución de problemas y la comprensión lectora en estudiantes de todos los niveles. Y además, el alumnado de educación primaria se enfrenta a desafíos como el aprendizaje de un método, como sumar, restar, multiplicar, dividir, o la interpretación del problema en sí. En cuanto en particular en la parte de resolución de problemas aritméticos, Darot y colaboradores nos indican que lo que es la resolución de un problema y el enunciado de los problemas en sí resulta complejo debido a que existen como dos dificultades asociadas y la relación entre ellas, es decir, una dificultad en el tipo de palabras que se emplean y los aspectos léxicos y morfológicos, además de las cantidades que se introducen en estos problemas que tienen cariz matemática, y por último la relación entre estas dos dificultades, ¿no? Entre lo que son las palabras y cómo están introducidas las cantidades en el propio enunciado. ¿Qué es lo que nosotros tratamos? Bueno, pues desde las matemáticas y empezando en lápiz y papel, tratamos la resolución de problemas, pero son problemas aritmético-verbales e incluso algebraicos que se pueden dar, como veremos a continuación, en diferentes áreas, tanto en Science, Technology, Engineering como Arts. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que os presentamos? Pues valorar la puesta en práctica de un método que emplea estrategias de lectura y representaciones gráficas para el planteamiento y la resolución de problemas de matemáticas en alumnado de primer curso de educación primaria. Os presentamos lo que descubrimos en un primer curso de educación primaria, pero este trabajo se ha implementado en colegios desde primero de primaria hasta sexto de primaria,
también a nivel de educación secundaria y, por supuesto, en nuestras clases, tanto Emilia López como yo, y también Carlos Valenzuela desde México, tratamos de implementarlo a nuestros estudiantes y a nuestro futuro, a nuestro estudiantado futuro maestro. Bien, ¿cuál es nuestra muestra? Pues esto que os vamos a presentar son 30 alumnos. El instrumento utilizado será un pre y un post de una duración de 50 minutos. Como si los leemos, aunque no nos vamos a parar por el tema del tiempo y prefiero explicaros bien lo que es la metodología, son problemas de sumas y restas y son problemas isomorfos, no son exactamente los mismos problemas los que se ponen en el pre que en el post, pero sí que tienen la misma estructura matemática. Y finalmente se realiza una intervención de 3 sesiones de 50 minutos. Y entonces, donde me quiero centrar es en, que creo que es lo más interesante, en lo que es la intervención y el método, ¿no?, que se aplica. Entonces, para ejemplificar un problema de matemáticas, os voy a presentar uno que está de la editorial Rubio, en el que, pues bueno, en su enunciado nos dice que en una granja hay 8 vacas, cada una da diariamente 15 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche darán todas las vacas en una semana? Entonces, la idea es que primero el alumnado tiene que discernir en cuántas partes o cuál es la información que nos da el enunciado. Pues el enunciado nos da, por un lado, en una granja hay 8 vacas, hay otra información que es cada una da diariamente 15 litros de leche y finalmente la pregunta, ¿cuántos litros de leche darán todas las vacas en una semana? Cada secuencia de información tiene asociada un verbo actor y una cantidad. A esto nosotros lo llamamos proposiciones. Por tanto, tenemos las 3 proposiciones que hemos indicado aquí abajo, P1, P2 y P3. Una vez tenemos las proposiciones, en nuestro método no tratamos de hacer operaciones por hacer, sino que siempre se establece como prioritario contestar a la pregunta que nos está haciendo nuestro propio problema. Muchas veces el alumnado trata, bueno, pues ahora voy a intentar hacer una suma, después voy a intentar hacer una resta, pero no focalizan en qué realmente les preguntan. Y cuando hablamos de problemas de más de una etapa, entonces ya el caos se viene. Entonces, en nuestro caso, planteamos cada... María, te has silenciado. A ver, ¿ahora? Ahora, ya, perfecto. Vale, no sé qué habré tocado. A ver. Vale. Un par de minutos, ¿vale? Vale, sí, acabo enseguida. Entonces, tenemos el total de litros de leche, sería como una etiqueta. Entonces, ellos se preguntan ese total de litros de leche en una semana, ¿cómo los puedo calcular? Pues entonces, la leche en una semana será los días que tiene la semana por los litros de leche que se toman o sea, que sacan en un día. Y los días de la semana sí que los tengo, que son 7, pero los litros de leche de un día no los tengo. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Pues son el número de vacas que tengo por lo que da cada vaca. Entonces, aquí hacemos un análisis del problema y tras esto hacemos una síntesis resolviéndolo desde abajo hacia arriba. El 15 por 8 me dará los litros de leche y los litros de leche que aquí por las 7 ya me dará el total. Esto es el grafo tipo árbol o el tree representation. Si nos vamos a diferentes asignaturas, por ejemplo, a la izquierda observáis un problema de química, está sacado de un libro de tercero de la ESO, y aquí al otro lado de arte, de plástica. Bien, pues en el primero lo que nos preguntan pues, son por el número de moles que hay en 1 kilo de agua. Bien, el número de moles, lo primero que tenemos que saber es que el número de moles se calcula como la masa en gramos dividido entre la masa molar. Una vez evidentemente, esa fórmula la tienen que conocer. Una vez hecho esto, nos preguntamos, ¿tenemos alguna de estas 2 variables? Pues en principio no, porque la masa la tengo en kilos y la masa molar yo la desconozco. Por tanto, trato de averiguar, por ejemplo, cómo calcular la masa en gramos. La masa en gramos es la masa en kilos por la relación que hay entre el kilo y gramo.
Estos datos los tengo, sí que los tengo, porque 1 kilo son 1000 gramos, entonces al multiplicar 1 kilo ya tendría este dato. Y la masa molar, tendría que recordar que necesito las masas atómicas relativas y entonces para ello tendría 2 por la masa atómica relativa del hidrógeno, que la tengo aquí, y la del oxígeno. Y por tanto, haciendo el problema otra vez hacia arriba lo resolvería. Un problema como el de la Barbie no lo voy a repetir porque lo han comentado las compañeras antes con el proyecto anterior. Pues en este caso estamos pidiendo pues cuánto mide, ¿no?, cada cuerpo. Este sí que está extraído exactamente de una clase de dibujo de plástica, en el que ellos tienen que calcularlo en la propia clase, es decir, no es un problema de matemáticas, aunque sí que se necesita la proporción para ello, ¿no? Entonces, bueno, para realizarlo nos pide, por ejemplo, la altura del cuerpo humano con 25 años, es el número de cabezas, por lo que mide una cabeza de 25 años. El número de cabezas los tengo, que son 8 porque me lo da el enunciado, y lo que mide una cabeza es la cabeza del recién nacido y 9 centímetros más porque aquí me da la secuencia aditiva. Y entonces pues se podría calcular nuevamente desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtenemos con los problemas que hemos hecho de matemáticas en este de primero, ¿no? Pues antes de la intervención, como veis, solamente tratan de poner la operación, sí que algunos tratan de hacer una parte gráfica, pero tras la intervención ya secuencian las etiquetas y tratan de trazar esos diagramas. Y bueno, aquí volvéis a ver otro alumno en el que pues nuevamente pasa lo mismo, simplemente en este caso hacen la operatoria, en este caso no hay ni un dibujo asociado, y aquí sí que se ponen las etiquetas y dibujan ellos mismos lo que es el grafo tipo árbol. Entonces, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Bueno, pues en el análisis de las resoluciones de la batería de problemas indica que el alumnado en su mayoría es capaz de realizar problemas de sumas y restas, aunque se encuentran dificultades con algunos conceptos como el triple D y aquellos problemas en los que hay más de una operación a resolver. Sobre las variables, pues por lo que he dicho antes, ¿no? En el momento hay más de una etapa, el alumnado ya empieza a tener problemas. Sobre las variables analizadas previamente a la intervención, la estrategia de resolución, hay alumnado que resuelve directamente el problema y alumnado que trata de dibujar, como hemos visto, pues los elementos y después hace la operación aritmética, pero sí que es cierto que tras la intervención más de la mitad del estudiantado utiliza como representaciones gráficas de las resoluciones de los problemas el grafo tipo árbol. Entre los fallos cometidos en los diagramas, pues encontramos que no ponen correctamente la operación aritmética que relaciona las dos cantidades. Hay aristas que no están conectadas, aunque sí que se observa el grafo, no se conectan las aristas, y algunas veces en las etiquetas ponen mal la cantidad. Los resultados sugieren que la sinergia de estrategias de lectura y representación gráfica contribuyen a entender mejor los enunciados y los conceptos matemáticos involucrados, que están en resultados con Bonen y colaboradores y Sanz y colaboradores, y se observa que el alumnado comprende mejor que no existe una única opción de plantear, y esto influye positivamente en la actitud creativa del alumnado al resolver problemas. Y por otro lado, el método empleado puede servir como guía para la formación del alumnado a distintos niveles educativos y del profesorado, tanto en formación como en activo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia no implementar únicamente este método en la asignatura de matemáticas, sino, como habéis visto, que los centros donde ya estamos llevando este método y explicándolo, pues lo apliquen a todas y cada una de las áreas. Y pues este es nuestro trabajo, aquí las referencias, y si tienen cualquier duda nos pueden escribir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. También un proyecto muy interesante, nos lo has explicado estupendamente y ha sido un placer escucharte. Gracias. Y pues nada, afrontamos la última parte ya de la sesión con nuestra última ponente, María Paula Ríos, que también estaba por ahí. María Luisa Rodicio, es que estaba mal en el programa. Vale, y pues al revés. Somos las Perfecto. dos. María Paula los puso el miércoles y hoy me toca a mí. Ella Muy expuso una parte que era cuantitativa del trabajo y yo voy a exponer la parte cualitativa. Estupendo, María Luisa, pues cuando quieras. Pues allá vamos. Yo voy a empezar diferente al resto de mis compañeros en cuanto a agradecimientos, ¿no? Y lo que quisiera es primero agradecer a la gente que está hoy conectada, ¿no? Siendo sábado,
y también la que se ha ido conectando todos estos días, porque ha sido mucha. Yo he podido estar en algunas sesiones y realmente pues ha sido increíble, ¿no? El número de gente que han podido congregar, ¿no? en este congreso, ¿no? Y bueno, por supuesto, estoy aquí intentando pelearme un poco con las diapositivas. Se ve bien, María Luisa. Se ve bien así, es que lo quería en pantalla Sí. entera, pero no sé por qué me ha salido. Bueno, quería decir que nuestro trabajo es diferente a lo que yo he podido estar viendo dentro de las sesiones en las que me he podido ir conectando, en el sentido de que nosotros, el proyecto STEAM, Batch, es un proyecto, voy a compartir mejor de otra manera porque se está yendo a lo que yo no quiero. Nada, se me va a live. Es que lo tengo en el escritorio. Si me perdonáis un momentito, lo busco en el escritorio mejor, porque está en la nube y en la nube aquí no lo estamos viendo bien. Entonces voy a ver si me puedo ir al escritorio. Un minuto de mi ordenador y lo cogemos aquí. Decía que es diferente. Bueno, a ver si puedo cargarlo desde aquí. Vamos a ver, descargamos, compartimos. Nada, me lo lleva al mismo sitio. ¡Ay, qué rabia! Para que sea el último, madre mía. Tranquila, se ve bien, ¿eh? Yo no lo veo bien, pero bueno, sí, tú lo dices. Sí, lo No vemos se ve en la como yo quisiera. pantallita bien, lo vemos bien. Vale, decía que es diferente porque nosotros aquí en Galicia tenemos proyectos STEM, pero como hemos protestado, a la Xunta de Galicia, que es la que los promueve, le han puesto la A. Y entonces ya nos han incluido, ¿no? A los de Ciencias Sociales Humanas. Yo soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación y además soy especialista en orientación, en tutoría y en mentoría. Y formo parte creadora del grupo Forbi, que está ahí, que es Formación y Orientación para la Vida, que lo que tratamos es de hacer transferencia de resultados de nuestra investigación, y nos parecía una buena forma de hacerlo a través de estos proyectos que ahora os voy a explicar un poco en qué consisten dentro de nuestra comunidad autónoma, para contextualizaros, ¿no? El índice lo vamos a ir viendo, así que no hay ningún problema, pero es contextualización y habrá muchas cosas que van a permitirles a todos los presentes entender lo que está escrito, porque lo que está escrito ya lo conocen, lo tienen ahí. Entonces, en este caso, voy a dar algún tic que va a permitir entender mejor lo que está escrito. Decimos, el programa STEM Batch, más allá de las ciencias. ¿Por qué lo decimos? Por lo que decía antes, porque tiene que ser STEAM, no STEM. Y aquí era solo ciencias tecnológicas. Entonces, después de recibir una protesta, porque los objetivos que ellos mismos ponían en su documentación, y ahora porque me sale esto, bueno, me voy aquí, los objetivos que ellos ponían en su propia documentación de estos proyectos eran los siguientes: propiciar la excelencia académica personal y profesional, promover la educación integral de la persona, hacer hincapié en el desarrollo intelectual, personal, emocional y social, facilitar el desarrollo de habilidades para afrontar los desafíos de su propia vida. Y resulta que los proyectos que nosotros veíamos que se estaban desarrollando era saber hacer una máquina para que sepa saber si un agua es potable o no, saber hacer un grifo que permita cortar cuando una máquina de inteligencia artificial le diga que se pare, que me parece muy bien, no me estoy metiendo con ellos, pero en ningún sitio aparecían estos objetivos, que los tiene
y que por todas las experiencias que hemos estado viendo, evidentemente cuando un alumno está haciendo eso, está aprendiendo a ser persona, aprendiendo a aprender, está aprendiendo las emociones que siente en cada momento, etcétera, etcétera, pero no de forma explícita. Y los de ciencias sociales estamos un poco cansados, por decirlo de alguna manera, de que siempre estamos detrás, ¿no? Cuando, el otro día aún me preguntaban de un periódico, una entrevista que me hicieron, que cómo lo vincularía. Yo le decía, es que un científico que no tenga emoción es que no es científico, por ejemplo, ¿no? La investigación en ciencias sociales, ¿por qué lo ponemos? Porque a nosotros lo que se nos pide en este proyecto STEAM o STEAM, para ahora, no lo han cambiado todavía, se nos pide que traslademos el qué hacer de la universidad a los estudiantes de bachillerato de excelencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer propuestas de proyectos, los centros y los alumnos los eligen o no los eligen, y nosotros a este quisimos ponerle el nombre de el laboratorio de las emociones, para mezclar lo del laboratorio de los STEAM, de los STEM, con las emociones, que era algo más nuestro, ¿no? Y la verdad que está teniendo mucho éxito. Otros proyectos pues eran sobre el acoso cala, bueno, en galego estaba diciéndolo, el acoso cala en la persona, pero no se calla, o no violencia, únete al club, poner títulos así que pudieran llamar la atención de los alumnos. Pero tenemos realmente que decirles que las ciencias sociales también investigan, que el método científico es el mismo para las ciencias puras que para las ciencias sociales, que seguimos el mismo método en cuanto a rigurosidad, en cuanto a pasos que hay que dar, en cuanto a intención de generalización de los resultados, pero a través de otros métodos diferentes. Entonces, así lo hacemos, pero utilizamos el método científico, que no somos seres extraños que no lo hacemos. Y fuimos a la RAE, que nos dice que investigar es indagar para descubrir algo. Pues eso es lo que hacemos todos. Realizamos un proyecto en un instituto, hasta realizamos un proyecto como un detective, o realizamos un proyecto que es científico, en el aula, fuera del aula, pero estamos realizando un proyecto. ¿Qué es el laboratorio de las emociones? Que fue el proyecto que nosotros queremos destacar aquí. Fue el leitmotiv que nos llevó a acercar a los estudiantes excelentes de bachillerato, de primero de bachillerato, el modo de investigar en ciencias sociales. Como decía, el miércoles mi compañera presentó la parte cuantitativa, porque hacemos la mixta, cuantitativa, y yo voy a ver qué hacemos con la cualitativa, ¿no? Aunque no se lea muy bien ahí eso, pero va a ser un espacio sobre la investigación en ciencias sociales, tomando como leitmotiv las emociones, donde la persona es la protagonista a través de su acción y de la indagación que hace, tanto intrapersonal para conocerse mejor como interpersonal con los demás, y cuyo objetivo es aprender diferentes metodologías de investigación en ciencias sociales para que se den cuenta que en su propia vida a diario las están empleando, y acercar esa investigación cualitativa también al campo de las emociones que ellos sienten, por utilizar algo que está en todos nosotros, en todas las personas. Nosotros no solemos utilizar el masculino porque siempre hablamos de persona, entonces no nos liamos con el OA o AE, entonces le llamamos persona y coincide que es femenino, ¿no? ¿Qué procedimientos seguimos en la metodología cualitativa? Pues a través de esa convocatoria que no nos reconoce, pero que nosotros logramos meternos ahí y cada día se nos está haciendo más caso y tenemos más proyectos. Pues nos llevamos nuestro laboratorio de las emociones y le comentamos al alumnado que lo elige, alumnado, como digo, excelente, maravilloso, y que además de estar en bachillerato, que es dificilísimo, se atreven con los proyectos STEAM. Ellos los eligen. 2 minutos. Sí, vale. Y nosotros tuvimos 12 estudiantes, y ¿qué hacemos? Una charla coloquio con ellos, una ficha de observación y entrevistas con ellos. Les hablamos en la charla coloquio de diferentes temas, como puede ser emociones y sentimientos, porque no lo saben diferenciar y es fundamental para cualquier investigador. También les hablamos
de la rueda de emociones que conoceréis de Plutchik, porque nos permite también explicarles a ellos muy bien cuáles son las emociones básicas que estarían por aquí y cómo se combinan y no saben reconocerlas ni en sí mismos ni en los demás. Entonces nosotros les ayudamos a que las reconozcan en sí mismos y en los demás para potenciar la empatía, entre otras cosas. También les hacemos ver que las emociones se manifiestan en el organismo, nuestro cuerpo. Si estoy nerviosa, pues tengo sudoración de las manos, me pongo más nerviosa y no sé cómo funcionar, se localizan algunas de las partes de mi cuerpo. Hay experimentos, si los conoceréis, yo ya no lo metí aquí, el de Pinocho, cuando mientes, la nariz es el centro de atención y se pone colorada y está estudiado, no lo digo yo. Por eso se le alarga. Esta es la ficha de registro. Lo hacemos en el ámbito profesional, académico y familiar. Y le vamos pidiendo que nos digan cuál es la situación que se produce, quién participa en la situación, cómo, qué reacción física perciben, qué emoción tienen en ese momento y si es combinada que nos la digan, porque ya le hemos hablado en la charla coloquio qué era y cuál fue el desenlace. Y se analizan los tres ámbitos, personal, académico y profesional, una situación por ámbito y todo eso queda registrado en esa ficha. Resultados. Pues primero decir que les emociona la investigación en ciencias sociales y que aparte se le hable de algo tan cercano a ellos como son las emociones que nunca habían sido conscientes de que las tenían. Estudiantes de 15, 16, 17 años, 18 en algún caso. Aprenden a elaborar instrumentos de recogida de información, porque la ficha de observación nos la ayudan a hacer ellos. Identifican algunas emociones básicas y las complejas y se sienten súper incentivados a ir en el día a día sabiendo qué sienten en cada momento. Eso es investigación, acción. Las identifican en los demás, con lo cual les ayuda a ser más empáticos. Aprenden y reflexionan sobre cómo se pueden resolver los problemas que se le presentan en su día a día a través de la investigación. Y, por ejemplo, nos comentaban, yo peleé hoy con mi padre, era una de las fichas, yo no tenía ninguna razón, pero como soy un adolescente, pues soy rebelde y le llamé de todo a mi padre y me marché cabreado. Cuando hacemos las entrevistas y hablan con nosotros, nos lo cuentan y nos dicen, ahora me habéis hecho consciente de que tengo que llegar a mi casa con otra actitud y decir a mi padre, lo siento, me he equivocado, disculpa mi impulsividad. Lo decían ellos. Y finalmente se sorprenden de que estos contenidos no se den en su formación, cuando son básicos para las personas en cualquier momento de su vida. Esto lo enfatizan muchísimo. Y ya termino con esta frase de Mario Benedetti, que a mí me encanta, este autor, con todas las posibilidades de emociones que tenemos, que es, nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, las proporciones aritméticas, que lo hemos visto estos días, las matemáticas, la inteligencia artificial, todo lo que le queramos aumentar, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Y creo que esto es básico porque todos la tenemos y esa es la que nos da y nos potencia el que hoy estemos aquí, el que hoy podamos hablar de estos temas y el que los llevemos a los contextos no universitarios, si no nos quedemos encerrados con nuestro conocimiento. Y aquí sí que quiero agradecer al equipo que estáis ahí, a Vanessa que está hoy coordinando esta mesa. Vuelvo a poner esta transparencia, pero con información sobre nuestro grupo Forbi, que aquí lo presentamos, bueno, solo 2 personas, pero hay más gente que está trabajando en otras ramas, y nuestro Instagram, en donde podéis seguir todas las cosas que estamos haciendo en este proyecto, STEMbatch, así como en otros que andan por ahí. Entonces, agradeceros la exquisitez con la que habéis hecho este trabajo, lo bien que ha funcionado todo a nivel tecnológico, que es siempre muy, muy, muy difícil, y al profesor Miguel Ángel Queirúa agradecerle su amabilidad en todos los correos que hemos tenido y su trato personal, y que me alegro verle hoy en persona, ¿no? Muchas gracias a todos y sobre todo, disculpadme los organizadores, a las personas que hoy están aquí un sábado por la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Luisa, por tus palabras. Te lo agradezco a todos los que nos habéis hecho llegar esas palabras tan bonitas. Hay mucha gente detrás que ha estado trabajando. Yo ahora solo soy aquí un poco una cara visible, pero por detrás hay un súper equipo pendiente de todo. Entonces, bueno, pues eso, me uno al agradecimiento. Y nada, pues damos por finalizada esta última sesión vía Teams. Reitero ese agradecimiento por estar hoy aquí sábado a primera hora de la mañana. Nos quedan vía YouTube algunas ponencias, nos explicará dentro de un poquito Jordi el proyecto de la estación. Podéis ver el show que está preparado por Michael Gregory, la última sesión plenaria de María Begoña Peña y de 2 a 2 y media pues tenemos la clausura. Entonces, bueno, pues muchas gracias por compartir todas esas experiencias que nos han abierto la mente a todos y nos han dado muchas ideas en las que trabajar. Os invito a pasar a YouTube ahora y bueno, que esperemos que este primer congreso internacional de estas experiencias educativas STEAM no sea el último y nos podamos ver en los siguientes. Miguel, no sé si quiere unirse a la despedida. Miguel no puede hablar, vale. Pues nada, muchas gracias. Corto la grabación y podéis pasar si queréis a YouTube.